Asamblea de Alcaldes en Francia, en este caso presidida por François Hollande, que a esta hora estaba dando ese primer discurso después de la operación de esta mañana en la que él personalmente decía que lo que quería era neutralizar a los terroristas que podían tener relación con lo sucedido el viernes en París. Vamos a saludar a Francis Gilles, que es investigador del CIDOP, experto en países árabes, que está en Barcelona. Muy buenos días. Buenos días. ¿Ha tenido la posibilidad del discurso, las palabras de... No lo entiendo bien. ¿Ha tenido la posibilidad de escuchar el discurso de François Hollande? ¿Qué le ha parecido? Sí, no quiere comentar sobre el discurso del presidente Hollande. Me parece que en este momento debemos hacer análisis sobre 5 o 10 años, cómo estamos llegando a este punto. Y si no hacemos un análisis a largo plazo, toda esta emoción, todo este discurso de guerra contra el terrorismo, Bush ha empleado la guerra contra el terrorismo hace 10 años. 10 años más adelante estamos en una situación peor. Por eso me gustaría hacer análisis y no comentarios sobre emoción o la cuestión de lo que pasa en Francia hoy, del discurso del presidente. ¿Por qué estamos donde estamos entonces, señor Gilles? Estamos donde estamos porque nos hemos ido a fracasar el Estado de Irak hace 10 años con mentiras. El presidente Bush, el padre, lo ha dicho hace un par de días en un libro donde ha condenado a su hijo y la política de Irak. El fracaso de Irak explica en gran parte lo que está ocurriendo hoy. Hoy día el Estado Islámico no es simplemente una banda de mafia o ideologías muy extremas. Hay mucha gente que han sido en el aparato de Estado de Saddam Hussein, de soldados, de otros, de poblaciones suníes que está marchándose de lo que hacen los chiíes en Irak. Todo esto es la consecuencia. Cuando se pide de dónde viene el dinero del Estado Islámico, viene del petróleo que está vendiendo a Turquía. Y el señor Erdogan sabe todo esto. También hay mucho dinero para el Estado Islámico que viene del Golfo y de Arabia Saudí. Estos países estamos vendiendo armas. También Francia. Nuestros grandes aliados en Oriente Medio son los que están propagando la ideología wahabista que está destruyendo mucho. Por esto me parece que se debe hacer un análisis a largo plazo, porque la emoción la comprendo, soy francés, la solidaridad la comprendo, pero si no hacemos un análisis a largo plazo de lo que ha sido esta maldita guerra, como lo había dicho el señor Rajoy en marzo de 2004, no vamos a entender nada. Y en cuanto a la guerra contra el terrorismo, yo me parece que una guerra contra el terrorismo no va a sacar nada, porque está dando ¿cómo se dice?, al Estado Islámico una realidad que no tiene. Entiendo que para usted entonces, por tanto, los bombardeos no van a ayudar a acabar con el Estado Islámico, el autoproclamado Estado Islámico, señor Gilles. Pero mira, estamos bombardeando a Afganistán, a Irán, a Irak, a Yemen. Estamos mandando drones desde 10 años. ¿Y estamos más seguros en Europa con todo esto? Lo de lo que se habla, y eso es muy importante porque hay una responsabilidad de las medias, se debe discutir políticamente de esto. Sin negociación política no se puede resolver nada. Por ejemplo, en Siria sabemos que si no hay negociación con los rusos o los iraníes, que no nos gustan posiblemente, si no hay negociación política, no podemos hacer nada. Y la cuestión de bombardear, bueno, es necesario posiblemente mandar drones, pero América ha asesinado ¿cuántas personas con drones? Algunos eran terroristas, otros eran civiles. Hace 10 años que están bombardeando a un país después de un otro. ¿Y qué va a cambiar todo esto? No va a cambiar nada. Es una cuestión política, porque el dibujo de las fronteras de Oriente Medio, que ha sido hecho en 1920, se está fracasando.
toda la orilla sur del Mediterráneo puede ser Libia en un par de años. Eso es un problema político, no es solamente un problema militar. Y en cuanto a los terroristas, es evidente que es horrible lo que ha pasado, eso no se necesita decir más. Pero muchos de estos terroristas son de origen francés o de Bélgica o de Inglaterra. Muchos son musulmanes, pero también hay bastante cristianos. Por eso eso es un otro problema interior de Europa. También quiero terminar sobre una cosa. El barrio en Bruselas donde toda esta gente vive es a 1 o 2 kilómetros de la Comisión de Bruselas. ¿Qué sirve de poner nuevas reglas de Schengen, si a 2 kilómetros del centro de Europa se puede comprar armas, vender drogas, organizar lo que ha pasado en París el viernes? Me parece que hay problemas de organización dentro de Europa que son muy, muy graves y que lo esencial sería de solucionar esos problemas y de hablar, de hacer un poco menos de emoción, un poco menos de guerra contra el terrorismo, pero de mirar los problemas que muchos vienen de este fracaso de Irak en 2004. Señor Gills, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Televisión Española. Agradecemos sus análisis que vamos a utilizar a lo largo de esta mañana y de los próximos días. Muchísimas gracias, señor Gills. Gracias por invitarme. Son prácticamente ya la 1:33. Momento, ya saben, de regresar a París, esa corresponsalía donde está Ana Blanco para que coordine un poco la información, las últimas horas de los compañeros que están allí distribuidos por París. Ana. Sí, María, el presidente francés ha relacionado la operación de esta noche en Saint-Denis directamente con los atentados del viernes pasado, en los que murieron 129 personas. Ya han sido identificadas todas las víctimas mortales de los atentados del viernes en París. Relacionaba esos atentados con la operación que se ha llevado a cabo, con el resultado de al menos 2 presuntos terroristas muertos y 7 detenidos. Marisa Rodríguez Palop sigue en Saint-Denis, un distrito situado al norte de París, que ha vivido una enorme tensión con el recuerdo de esos atentados durante alrededor de 7 horas, que es lo que ha durado, Marisa, esa operación policial. Sigue, suponemos, el cordón de seguridad. Efectivamente, continúa el perímetro exactamente igual que hace 1 o 2 horas. La gente está un poco más tranquila, más relajada, los vecinos empiezan a salir a la calle, empiezan a expresarse, dicen que tienen todavía un poco de miedo, pero lo que sobre todo tienen es una enorme indignación y una gran sorpresa, porque insisten, este es un barrio tranquilo donde se vive bien, y esto ha resultado una desagradable sorpresa para todo el mundo. Estamos hablando de entre 15.000 y 20.000 habitantes, hay unos 70 centros escolares, desde maternal hasta institutos. Hemos hablado con una profesora, precisamente de español, que nos comentaba cómo ellos se habían preocupado desde los atentados del viernes, en la clase del lunes, de intentar expresar lo que había sucedido y sobre todo que los chavales contaran cómo lo habían entendido, qué les habían contado en casa, cómo lo vivían. Han hecho relatos, han hecho dibujos, en fin, ellos daban prácticamente por no terminado, pero sí marcaban una cierta distancia con lo que había pasado el viernes, y desde luego lo que ha pasado esta noche y esta mañana ha sido para ellos tremendo, un golpe durísimo. Hemos hablado también con personas cercanas al alcalde. El alcalde ha sido el primer sorprendido, él no estaba informado de la operación con antelación e insiste, le preocupa mucho que la imagen que se dé de este barrio es que es un barrio conflictivo, cuando asegura no lo es. El registro en en una de las iglesias del barrio se ha realizado esta mañana durante 1 hora. Había algunas sospechas allí, pero finalmente la policía, después de destrozar la puerta con un hacha, pues ha salido prácticamente sin nada. Y una noticia que acabamos de saber ahora, no sabemos si tiene o no relación con este atentado. Eric Youssef es un detenido que estaba en la cárcel de Clairvaux. Estaba condenado a 20 años por asesinar a un comerciante en 2004 en Versalles. Al parecer hace 15 días tuvo un permiso penitenciario y no habría regresado. Y sabemos que también hay registros en el aeropuerto de Orly. De momento empiezan justo en este momento a mover las vallas. Se ha roto el cordón policial. Vamos a intentar aproximarnos un poco a la calle y quizá dentro de unos minutos podamos contaros más cerca qué es lo que estamos viendo.
Gracias, Marisa, por esa información desde ahí, desde el barrio de Saint-Denis, en el norte de París. Emoción y enfado son dos de las palabras que ha repetido François Hollande durante su discurso ante los alcaldes franceses con los que se acababa de reunir. Y él ha hablado también de situación de guerra. Decía que lo ocurrido esta noche en Saint-Denis confirmaba que esa es la situación que se vive en estos momentos. Ya ha mencionado además otros atentados ocurridos en Francia en los últimos meses y en los últimos años. Vamos a irnos en directo porque junto a todas estas palabras está la de seguridad, lo que han hecho todos los países, Francia por supuesto, pero también el resto de los países de la Unión Europea y en otros países fuera de Europa también, es reforzar las medidas de seguridad, los controles, especialmente en las fronteras entre Francia y otros países europeos como España. Gemma Esteba está en la Junquera. Yo no sé si siguen ahí esas colas que estos días se iban formando precisamente por el aumento de la seguridad. Gemma. Sí, de momento aquí no hay muchas colas, pero sí se han intensificado los controles y es que tanto la Policía Nacional como la Gendarmería están en estado de alerta, aún más si cabe tras esa advertencia recibida por parte de las autoridades francesas alertando de que Salah Abdeslam, el presunto terrorista huido, podría estar intentando escapar de Francia a través de algún país colindante, por tanto Bélgica, Italia o también España. Inicialmente se decía que podría estar circulando a bordo de un Citroën Xara, una información que ha sido desmentida prácticamente inmediatamente. Así pues, aquí siguen y se intensifican los controles en los puntos fronterizos de España con Francia. Aquí tanto en la Junquera, en la P7, como donde nos encontramos, en el Pertús, en la Nacional 2, vemos a los agentes parando a todo tipo de vehículos, tanto turismos, furgonetas, también camiones. Piden la documentación, también piden poder inspeccionar la carga en la parte trasera, en el caso de las furgonetas y de los camiones, y hacen las preguntas oportunas en caso de algún indicio de sospecha. Así pues, se extreman las precauciones, como decimos, aquí en los puntos fronterizos ante esa posibilidad de que Salah Abdeslam, recordemos, ese belga de 26 años, uno de los hombres más buscados en este momento y sobre el que recae esa orden de búsqueda internacional, pudiese pasar o llegar a España. Gracias, Gemma, por esa información desde la Junquera. Todo lo ocurrido en Francia tiene repercusiones en muchos ámbitos, también en el económico, y durante la mañana Amparo desde la Bolsa nos ha contado que había problemas sobre todo en el sector turístico. Nos vamos con ella para que nos cuente la última hora desde la Bolsa de Madrid. Amparo. Sí, eso es. El sector turístico es el que más miedo tiene a la repercusión, a las pérdidas económicas. Por eso estamos viendo cómo las aerolíneas caen en bolsa. IAG dentro del IBEX está dejando cerca del 3%, Air France un 1,5%. También las cadenas hoteleras caen hoy. Accor, la cadena hotelera francesa, está perdiendo cerca del punto porcentual. En unas plazas europeas que tienen miedo, pero no estamos viendo pánico excesivo. Estamos viendo caídas del punto porcentual para las plazas europeas, cuando en otros atentados se han visto caídas mucho más abundantes para las plazas del viejo continente. El IBEX 35 ha perdido el nivel de los 10.300 puntos y la plaza parisina también se está dejando en torno al punto porcentual. Quizás el efecto más inmediato se está viendo en el precio del petróleo. La tensión geopolítica en la zona, en Siria, está provocando que el Brent de referencia en Europa, que llevaba días a la baja, esté subiendo un 2% y se venda de nuevo por encima de los $44 el barril. Y como curiosidad, son las empresas relacionadas con el armamento, con la defensa, las que hoy suben en bolsa, como Thales y BAE, que se están anotando en torno al punto porcentual. Gracias, Amparo. La información desde la Bolsa de Madrid, las repercusiones económicas, cómo viven los mercados, la situación en Europa y en todo el mundo. Un dato más, parece ser que pueden haber hospitalizado algunas de las personas relacionadas con la operación policial hoy en Saint-Denis. Lo vamos a confirmar en los próximos minutos. Terminamos aquí nosotros, creo que desde la corresponsalía de París, y volveremos, por supuesto, con todos los datos en el telediario de las 3. María. Gracias, Ana, pues estaremos pendientes, y en algún momento, como hemos visto antes, la propia Marisa conseguía acercarse a ese barrio de Saint-Denis, seguro que nos pedirá paso, así que estaremos aquí pendientes a las 3 con Ana Blanco en ese telediario. Nosotros vamos a seguir todavía unos minutos todavía en esta mesa de análisis. Sí. De momento, Natibel, Carmen. Sí. Ay, madre mía, vaya jaleo llevo yo. Y Javier, también tenemos un nuevo invitado, es Pedro Rodríguez, es profesor de Relaciones Internacionales. Desde hace un buen rato hemos estado escuchando al propio François Hollande, su discurso, hacer mucha mención, y además firmemente, entre otros, al propio Putin, con esa coordinación para esa operación coordinada. ¿Era algo impensable hasta hace bien poquito, esas situaciones? Lo que hasta ahora había sido
cómoda pasividad para Occidente ignorar la guerra de Siria, está claro que para otros actores internacionales ha sido una oportunidad de oro. Y Putin ha abordado la guerra de Siria como una oportunidad para demostrar que es relevante en la escena internacional, que ha reconstruido su parte de su poderío militar y que es un actor al que hay que tener en cuenta y también demostrar ese prestigio, esa recreación hegemónica que lleva hasta practicando en los últimos años. A mí me ha llamado la atención del discurso de Hollande algo que yo creo que se nos olvida, y es que la Unión Europea y esfuerzos como los de Schengen están basados en la confianza mutua. Y cuando una de las partes no cumple esa confianza mutua, el sistema tiende a cuestionarse, a resquebrajarse. Y cuando vemos que a lo mejor países como Bélgica han mirado para otro lado y en vez de afrontar su parte de responsabilidad, vemos que las repercusiones para nosotros dentro de la Unión Europea pueden ser muy graves porque nos basamos en algo único, que es eliminar fronteras internas, confianza mutua, y si no todo el mundo en ese acuerdo cumple con esas obligaciones, el futuro de este alarde de confianza pues queda en peligro, queda cuestionado. Claro, ¿tiene usted una explicación pues, para intentar entender mínimamente cómo es posible que Bashar al-Assad hace un tiempo era el enemigo, ahora es amigo, Francia que no le quiere ni ver, y Putin sí, pero ahora se juntan? O sea, ¿cómo podemos entender esta especie pues no sé, que tendrá detrás todo un razonamiento? El anterior analista hablaba que había que mirar a 10 años. Sí. Yo me atrevo a poner un cero más. Yo creo que hay que mirar a 100 años. El Islam nace en el siglo VII, con un éxito virulento, es capaz de extenderse por el norte de África, por Asia, por los Balcanes, España. Toda esa masa de terreno es controlada por el Imperio Otomano, que son los que hacen verdaderamente el primer gran califato. El Imperio Otomano se termina en la Primera Guerra Mundial. Y en 1916, antes de que acabe la Primera Guerra Mundial, Francia e Inglaterra, en previsión de ese colapso del Imperio Otomano, se reparten toda esa esfera de influencia. Trazan literalmente un arco desde Haifa en Israel hasta Kirkuk en Irak, y lo que está por arriba para Inglaterra y lo que está por abajo para Francia. A partir de ahí, ¿qué ocurre? Países dibujados a escuadra y cartabón. En relaciones internacionales, cuando vemos líneas rectas hay que echarse a temblar, y por buena razón. Países que no tienen nada que ver, que están compuestos como cajones desastre, kurdos, chiíes, suníes, que no tienen un proyecto común ni nada que se les parezca, y que solamente han sido capaces de permanecer unidos, de ser viables, a través de regímenes autoritarios, de dictadores, pero sin ninguna compasión, sin ninguna compasión. No, a lo que tú planteabas, Carmen, después de 4 años de guerra, 250.000 muertos y una degradación de la situación donde hay 6 frentes con 6 contrincantes diferentes, ahora mismo la cruda realidad lo que te impone es, oiga, primero paremos la guerra entre el régimen del dictador y además criminal de guerra Bashar al-Assad y la oposición, y una vez que eso sea posible vamos a ver cómo nos enfrentamos a los terroristas. Pero lo primero, además, los propios sirios ya les da igual, o sea, mujeres, ancianos, niños que están sufriendo, no tienen agua, no tienen que comer, ya, pero enfermedades, también está matando a niños, que mujeres, sí, te he dicho que es un criminal de guerra, vale. pero la realidad lo que te impone es que, más allá de lo que ha ocurrido en estos 4 años, donde ni Turquía, ni Francia, ni Estados Unidos ha podido derrocar a Bashar al-Assad, ahora es necesario, es un actor necesario para conseguir parar la guerra. Sí, y lo que ocurre es que tiene un aliado muy poderoso como es Rusia, también como es Irán, porque Rusia está defendiendo sus intereses, su base naval en el Mediterráneo, y ahora lo que hace falta es que el acuerdo del viernes en Viena,
que yo creo que se está hablando poco porque los acontecimientos de París lo han eclipsado, pero ahí es una mesa de negociación donde están Rusia y Estados Unidos, las superpotencias que están en guerra fría, no por Siria, sino por Ucrania, pero también están Arabia Saudí e Irán, y está Turquía y Jordania, con lo cual son actores... ¿Tú de ahí te esperas que pueda salir alguna...? No, hay un acuerdo para una transición en Siria. Claro. El primer paso es que el gobierno al-Assad y la oposición se reúnan para negociar un alto el fuego, y a partir de ahí, bueno, por lo menos hay un acuerdo de grandes potencias y potencias intermedias para intentar una solución más o menos política, cruda realidad, para que esto se pueda poner un fin, ¿no? Y ese acuerdo hay que ponerlo en valor. Los al-Assad son muy supervivientes, o sea, son muy capaces de ver dónde está soplando el viento y adaptarse. El padre, en el contexto de la Guerra Fría, se alineó con la Unión Soviética. Y hay un momento de cambio, de giro, que es la Primera Guerra del Golfo, en el cual participa con Estados Unidos en la liberación de Kuwait y envía tropas, un hecho extraordinario. Pero claro, es el momento en que la Unión Soviética está de salida. El hijo ha jugado también estas cartas. El hijo era un oftalmólogo en Londres, que en estas dictaduras hereditarias le toca hacerse con el poder cuando fallece su padre. Y el hijo lo que ha conseguido vender o ha subsistido es que él es la alternativa al caos y a... Porque en relaciones internacionales y política no hay vacío. Cuando tú sacas algo, algo hay que llenar. Y lo que él ha perdido, ¿quién ha ganado? Hay una especie en vías de extinción que es la oposición moderada en Siria. Eso, ¿dónde está? Los dos que han ganado es el autodenominado Estado Islámico y la versión de Al-Qaeda en Irak. Y esa es una carta que él ha jugado con habilidad durante estos años de presentarse. Es que mirad cuál es la alternativa, mirad lo que ha pasado en Libia, paraíso temático del yihadismo. Y ahora, sin embargo, está dispuesto a ser parte de la solución. Bueno, esto... En fin, a él le da igual todo. El lenguaje diplomático... ¿Dónde hay que ponerse? Lo que pasa que Bashar al-Assad es la cabeza visible de un entramado de poder sirio, o sea que a él le puso su padre, él es el presidente del país, pero detrás hay todo un entramado de intereses militares, económicos, comerciales, de gente que manda mucho. Todo el mundo reza que haya un general alawita, o sea, chií, que sea con menos sangre en las manos, que pueda decir hasta aquí, entonces saquen al otro, pero es que eso no sale, eso la componenda es que no sale, el problema es tan enquistado, tan endiablado, con un montón, que lo habéis explicado muy bien, de confluencia de intereses geoestratégicos, el cisma religioso del Islam, todos jugando al mismo tiempo en un país, con el agravante de que no es un solo frente. Si ahora se multiplica la presión militar sobre Siria, ¿qué pasa? ¿Es que no nos creemos que son capaces de volver a Irak, de donde salieron? ¿Es que no van a aprovechar la situación en Libia? No es un enemigo... Pedro, añadir un elemento más del puzzle, una pieza también muy complicada, que es cómo se encaja ahí el conflicto palestino-israelí. O sea, bueno, el conflicto palestino-israelí para mí, yo creo que ha sido el fútbol del mundo árabe. Todos estos regímenes autoritarios han utilizado eso como una válvula de escape, como una excusa, como decir, hay que ver, hay que ir a por Israel y pobres palestinos, cuando ellos hacían cosas 1000 veces peores con su propio pueblo. Ha sido una excusa. Y el drama es que el conflicto ha quedado absolutamente ninguneado, ha quedado eclipsado. Y lo que vemos ahora es una intifada de cuchillos, o sea, el colmo de la frustración de un problema al cual no se ha querido atender. Israel ha hecho de una forma de facto, ha encapsulado el problema. Ha tenido éxito en la valla de seguridad, en la defensa de cohetes, de los lanzamientos de cohetes, y ha podido permitirse el lujo de ignorar el problema. El problema, claro, no se puede ignorar, y ahora vuelve en esa forma, pero que también, con todo lo que está pasando, como tantas otras historias que nos parecen casi ridículas, pero bastante irrelevantes comparado a de lo que estábamos hablando el jueves pasado, pues es lo que nos pasa, yo creo, un poco con
con el conflicto palestino-israelí. Bueno, ya saben que Francia ha pedido a los países fronterizos que refuercen las medidas de control para intentar capturar a los yihadistas que todavía estén huidos, era lo que le estábamos explicando, pero de todas formas está claro que además en este caso ha reclamado apoyo militar a los socios europeos después de los atentados de París, y también el grado de implicación va a depender de cada uno de los gobiernos y de los lugares. España va a tomar una decisión después de reunirse bilateralmente con Francia, pero toda operación, dice el Gobierno, va a contar con la aprobación del Parlamento y con la legalidad internacional. El ministro de Defensa ha explicado que España ya está colaborando con Francia y participa en la coalición internacional contra ISIS con 700 militares en 6 misiones internacionales: Mali, República Centroafricana, Dakar, Gabón, Turquía e Irak. Tenemos 300 personas en Irak formando los batallones suníes que tienen que hacer frente, y hasta este momento ni la alianza anti-ISIS, ni en este ámbito de la bilateralidad con Francia después de esta declaración se nos ha pedido nada más. ¿Qué va a hacer? Dependerá del ámbito bilateral y multilateral, tanto en la alianza contra Daesh como en la relación con Francia. Y ha asegurado que están a la espera de reunirse con el ministro de Defensa francés y que en cualquier caso, ha dicho, toda operación se realizaría dentro de la legalidad internacional y con la aprobación del Parlamento español. Algo en lo que ha insistido también otro ministro, el de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado que hoy por hoy España no se plantea bombardear Siria y toda acción militar irá amparada por la Unión Europea y bajo el paraguas de la ONU. El debate político está abierto. Pedro Sánchez, que se reunió ayer en Bruselas con la jefa de la diplomacia europea y con el presidente del Parlamento Europeo, apoyaría una actuación común dentro de la legalidad internacional. Planteamos la solidaridad con el gobierno francés, con el pueblo francés, y ahora hay que esperar a ver qué es lo que pide Francia y el gobierno francés a sus socios europeos. Y a partir de ahí, lógicamente, el planteamiento que hace el Partido Socialista es de una respuesta común dentro de la legalidad internacional. El líder de Ciudadanos ha dicho que si hay que intervenir en Siria para defender las libertades, hay que hacerlo con una acción coordinada de la OTAN. A los que odiamos la guerra, todavía odiamos más el terrorismo. Así que aquí no se trata de escoger lo que uno quiere, y lo que a uno le apetece y lo bueno y lo bonito que es algo. Aquí a veces en política hay que mojarse y escoger lo menos malo. Izquierda Unida ha hecho un llamamiento para no tomar, dicen, decisiones en caliente. Lo que no podemos hacer es caer en la tentación, que por cierto a los únicos que benefician son a los terroristas de ISIS, de recortar derechos civiles con la excusa de bombardear países cuando sabemos que esos bombardeos tampoco sirven para nada. Y desde Podemos, Pablo Iglesias considera que la decisión de participar en operaciones militares de calado tiene que ser aprobada por la ciudadanía en referéndum. Que si un país va a ir a la guerra, no solamente una decisión como esa tiene que pasar por el Parlamento. Yo creo que tenemos una sociedad lo suficientemente madura como para que los ciudadanos decidan. Y ha pedido al presidente Rajoy que convoque a las fuerzas políticas para buscar respuestas a la amenaza yihadista. Bueno, ¿qué va a suceder en España? ¿Cómo creéis que van a ir reaccionando todos los partidos? Creo que hay un impasse hasta las elecciones. Me da la impresión de que tendrán mucho cuidado de tomar alguna decisión que puede influir. Por eso es lógico que pidan el apoyo del Parlamento y que no se les ocurra tomar ninguna decisión, digo, al Gobierno de manera unilateral, porque sería un conflicto serio de cara a las elecciones. Entonces, hasta el 20 de diciembre yo creo que se darán largas. Se está colaborando con Francia, de todas formas. Sí. Entonces, dar un paso más depende de la decisión parlamentaria y de la decisión de todas, del apoyo de todas las fuerzas políticas. Una opción puede ser ir aumentando las labores de inteligencia y de colaboración con Francia. Sin duda hay mucho que aportar desde España, desde el punto de vista de la inteligencia, ¿no? Porque se sabe mucho y hay buenos servicios y hay mucha experiencia contra en la lucha contra el yihadismo. Cualquier cosa que se haga va a estar dentro del pacto antiyihadista y eso es el Congreso, o sea, es más que el Congreso, porque está Rivera que no está en el Congreso, o sea, Ciudadanos, quiero decir. Pablo Iglesias quiere también informarse. Pablo Iglesias no digo porque estás o no estás, lo que no puede ser es estoy para escuchar, pero luego estoy para decir que no, o sea, vamos a ver. Con la venganza. Un poco de seriedad, ¿no? O sea,
Porque claro, si estamos con la venganza, pero luego queremos ir a las reuniones, hacernos la foto para luego poner a caldo a los que están haciéndose la foto, pues parece un poco, yo es que ni cuento. Yo digo, la gente seria, o sea, los partidos serios, la gente que está comprendiendo el problema y busca soluciones que no son esto de hay que dialogar o hay que hablar con el yihadismo y todas estas cosas que no van a ningún lado. Yo creo que si se hace algo se va a hacer, yo creo que el gobierno lo tiene muy claro, dentro del marco del pacto antiyihadista y desde luego con el consenso de la mayor parte de los partidos políticos. Eso está claro. Hay que contar que España es el país que está codo con Francia colaborando en materia antiterrorista, antiyihadista. Estamos en la República Centroafricana, estamos en Mali, estamos en Senegal, estamos también con un barco en la estamos en 6 misiones. O sea, y luego estamos también en la misión Atalanta, en el Índico, o sea que en ese sentido, bueno, y estamos en Líbano, estamos también en Irak, o sea que en ese sentido España no está bombardeando en Siria, pero sí está contribuyendo en la lucha antiterrorista, además en lo que se llama nuestro patio de atrás, que es muy importante. Quizá ahí Francia lo que quiera es que alguien le aligere para que él pueda dedicar recursos que tiene en África, dedicarlos a nivel interno. Y ahí España, oye, yo puedo aumentar ligeramente. En cualquier caso, políticamente en España a mí me recuerda el caso de Bosnia o Kosovo, donde había unidad de criterio de los principales partidos políticos y la sociedad española apoyó la intervención de España en Bosnia. Ahora mismo creo que con lo que está ocurriendo con el terrorismo, no creo que la sociedad española, más allá de intereses electorales, pusiera inconvenientes a que España participara en lo que tuviera que participar en la lucha antiterrorista. ¿Puede haber esa segunda lectura, Pedro, que decía Javier, esa segunda lectura de decir Francia pide ayuda, pero quizás para elementos colaterales o otros lugares para que él pudiera centrarse en eso? Yo desde el viernes me ha llamado la atención todo el debate de que si esto es una guerra o no es una guerra. Esto es un debate académico, podríamos estar todo un semestre definiendo lo que es una guerra. La guerra, el problema es que no es algo fijo. Estamos hablando desde que el hombre es capaz de almacenar energía en la pólvora, cómo ha habido una evolución. Antes eran guerras, ejércitos convencionales en un campo de batalla remoto, y el que ganaba era capaz de dictar los términos de la paz al que perdía. Cada vez lo que vemos es un fenómeno de proliferación de guerras, pero guerras civiles. Y guerras en las que cada vez hay mayores víctimas civiles y un limitado número de muertos, de soldados muertos. Y esa es la evolución del conflicto. Y estamos llegando a las últimas consecuencias. Un conflicto donde se mezcla milicias, casi ejércitos de Pancho Villa, pero ejércitos que intentan establecer control territorial. Estamos viendo terrorismo, estamos viendo propaganda, estamos viendo la creación de un estado, de un califato virtual, como en las redes sociales. Esto también es otro frente de batalla, una complejidad y la emergencia de actores. Antes las guerras eran monopolio de los estados, lo mismo que la propaganda y la información. Ahora no, ahora hay unos nuevos malos que son unos nuevos actores internacionales, que es este fenómeno del llamado Estado Islámico, que aunque insisten en ser Estado y que se les trate y que Francia les declare la guerra y tener su propia moneda y emitir sus propios pasaportes y organizar la educación en Raqqa y el currículum universitario en Mosul, todas estas cosas, no son un Estado. Es esta naturaleza cambiante de la guerra, y es la complejidad de un enemigo que opera en múltiples frentes a la vez. Pero cuando Hollande habla de guerra, no habla de la guerra convencional, habla de un estado de ánimo de todos contra el terrorismo. Hay dos planos, lo que es la acción militar en Siria y en Irak, que ahí sí tienes que utilizar recursos militares, pero en la lucha contra el terrorismo vale y mucho la experiencia española que se ha hecho con la policía y la Guardia Civil, y nunca el ejército. El ejército está para ir a Siria o ir a Irak, pero no para luchar contra el terrorismo en Francia. En ese sentido hay que entender bien, porque si tú haces, por ejemplo, como George Bush,
utilizar el término guerra contra el terrorismo, que es uno de los análisis que se hace. Lo utilizaba hace. Yo creo que sí, pero el concepto de guerra es diferente. Un momento. En la forma en que se organizan los debates públicos en Estados Unidos, los presidentes de Estados Unidos, su máxima potestad es la de comandante en jefe. Y es una tentación que ves una vez repetida una y otra vez, la de utilizar el término guerra, pero utilizar el término guerra para la guerra contra la pobreza, para la guerra contra las drogas, para la guerra contra el terrorismo global. Existe esa tentación de utilizar metáforas, lenguaje bélico, para enmarcar un debate público de un sistema presidencial, de una democracia que funciona de una forma muy peculiar. ¿no? En ese cara a cara. Y lo que pasa, nos pasa muchas veces con Estados Unidos, copiamos, maltraducimos, intentarnos adquirir. El problema de Francia es miembro de la OTAN. La OTAN es un tratado de defensa mutua. Un ataque contra un miembro de la OTAN es un ataque contra todos y todos deberíamos estar obligados a responder militarmente. Y curiosamente ha pedido el artículo que no es un debate académico Pero como es una guerra diferente, es una guerra con el frente, en el frente, como decía allí, de militar, y es el frente del espionaje, de la policía, que es mucho más de paciencia, pero de gente que está con nosotros, a la que hay que vigilar, en fin. Es que son unos frentes muy diferentes. Yo he entendido que Hollande ponía énfasis cuando habló de declarar de la guerra, era una entelequia, porque la guerra está planteada desde hace tiempo, pero habló de bombardear Siria. Al día siguiente tomó esa decisión, ¿no?, de escenificar lo que era la guerra para él, que era bombardear el supuesto ese estado cambiante del que tú hablas con tanta precisión y tan bien explicado, que es el Estado Islámico. O sea, que tú crees que si, por ejemplo, se acaba con ese Estado Islámico, cambiará de sitio, de lugar, de... Sí, bueno, por definición el terrorismo o estas organizaciones son oportunistas y siempre buscarán objetivos blandos, buscarán el ambiente, la anarquía que más les favorezca, buscarán crear divisiones. De repente se pueden ir a Yemen tranquilamente. Es su hábitat natural donde pueden funcionar. Y tienen un origen criminal y narcotraficante, que hay veces que no se especifica. El origen del Daesh es el Jordano al-Zarqawi en 2002-2003, que era un narcotraficante jordano. Lo que ocurre es que luego la transformación te lleva, ¿por qué el Daesh se instala en el norte de Siria y en el norte de Irak y no en otras zonas? Porque tiene riqueza petrolífera y de gas, porque ellos lo que están buscando es también el poder y el dinero. O sea, ellos utilizan el paraguas de una supuesta religión o una supuesta interpretación rigorista del Islam para justificar lo que ellos pretenden, que es el control del dinero. Por ejemplo, Osama Bin Laden, ¿qué pretendía? El poder en Arabia Saudí. ¿Por qué? Porque Arabia Saudí es uno de los principales productores de petróleo. O sea, cuidado con la manipulación de ideologías o de religiones, porque aquí en el término terrorista hay un término de criminal y narcotraficante. Yo eso siempre lo destaco, por eso antes hablaba del dinero que esta gente paga a quien se enrola con ellos. Francia lleva bombardeando un año en Siria, o sea que no es que hubo una acción-reacción al día siguiente de los atentados. Pero él lo dijo en ese sentido. Hollande dijo, bueno, voy a escenificar las palabras que pronunció. Sí, que pero Saint-Denis también es la guerra de Hollande, supuesto, y es otra guerra, no es ir a bombardear, es ir a buscar en los pisos, buscar los que están entre nosotros. Eso también es la guerra de Hollande. Es una labor de prevención y España, después del 11M, ha hecho bien los deberes. Recursos económicos, recursos personales en fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, prevención, y el último paso ha sido la reforma del Código Penal, donde tú has colocado como delitos actitudes de islamistas que tienes que prevenir, porque el siguiente paso de un islamista es el atentado, son los trenes de Atocha. En ese sentido, España creo que está haciendo un trabajo que políticamente en la unidad es muy positivo y sobre todo permite a los operativos de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado la prevención. Si algo no está funcionando, Pedro, en el asunto de la integración, ¿qué se podría hacer, Pedro, de cara al futuro? ¿Qué se podría hacer? Darse cuenta de que no es un enemigo no infalible,
pero sí formidable. Yo creo que habría que tenerle respeto, habría que apreciar cómo han sido capaces de aprender de Al-Qaeda y cambiar el paradigma. Al-Qaeda primero era la venganza y luego el califato, y ellos hacen justo al revés. Primero el califato y luego la venganza. Al-Qaeda eran unos control freaks, o sea, querían asegurarse la pureza del mensaje, quién entraba, quién salía, todo centralizado. Es como una cosa de Internet, de open source. Aquí todo el mundo viene y bienvenidos, y han sido capaces de adquirir un ímpetu viral, casi aplicando, como si dijéramos, tácticas de marketing de Internet. Yo creo que hay que darse cuenta que dicen, no, es que están locos. Por supuesto, nada de locura. Y como hablabais del dinero, no hay nada más sagrado para estos tipos que el dinero. Entran en Mosul y lo primero que se van es al Banco Central, a la delegación, a trincar 100 millones de dólares o lo que hubiera. Han sido siempre especialmente sensibles, quieren hacer un Estado, pues tienen que pagar nóminas. De hecho, tienen un problema porque a los combatientes que vienen de Europa les pagan más que a los locales. O sea, tienen una doble tarifa, ¿no? Y entonces eso también les ha desmoralizado. O sea, ellos tienen que pagar nóminas a final de mes. Según el general que nos ha hablado antes, les quitan el 50% del sueldo, se lo quedan de impuestos. Recaudan impuestos, claro. Extorsionan. Por supuesto, extorsionan. Venden todo lo que han... Tú no eres, si eres cristiano, druso, kurdo, te puedes quedar aquí, pero por supuesto pagando. Vemos que destrozan antigüedades, pero lo que no vemos es todo el comercio que hacen. Las rutas del petróleo, estas rutas son... es malo el capitalismo, ¿no? Estas rutas tendrán entre sus... Bueno, esa idea de inventarse su propia moneda y destruir el euro, el yen, que se quede eso para envolver kebabs y que su moneda, el dinar de oro, de plata y de cobre, como alternativa... Sacan dinero de los secuestros, de los refugiados... No, el dinero es sagrado, eso es... y sale de múltiples fuentes, ¿no? Por múltiples fuentes y además antiguas, todo el contrabando del petróleo que hablaba, todo esto es de el bloqueo de petróleo contra Saddam Hussein, todas esas rutas por Turquía, esto no es nada nuevo y son millones y millones de dólares de financiación solo del petróleo, ¿no? Y luego, luego la ayuda que les pueda caer de los amigos. Y lo que están utilizando son la barbarie, o sea, los asesinatos brutales, decapitaciones, etcétera, etcétera, para someter a la gente por terror. Lo que ocurre es que Occidente nos hemos concienciado cuando ha sido un periodista norteamericano o un cooperante británico o dos japoneses los que han sido decapitados, pero diariamente están muriendo, están siendo asesinados, pero suníes, chiíes, musulmanes, que están sirios, iraquíes, etcétera, etcétera, yazidíes, que como no están de acuerdo con ellos, no se someten, los cortan la cabeza, con lo cual ellos en ese sentido lo que quieren es el control y utilizan la barbarie más absoluta para poder controlar y poder tener a esa gente bajo el terror. A los niños que hemos visto, que decapitados y ejecutados. Pero al mismo tiempo ves... Pero me dejas que yo creo que Carmen tiene prisa y me está ya mirando la pobre, la tengo ya sentada aquí, son las 2:09. Gracias por acompañarnos y seguimos todos charlando. Claro, si me da pena hasta irme. Hasta la próxima, Carmen, gracias. No, que al mismo tiempo ves las imposiciones de tener que esa apariencia de un Estado. Entran en Raqqa. Sí. ¿Vale? Y es el comienzo del curso, no tienen libros de texto, por supuesto no van a utilizar los libros de texto y entonces se van a Arabia Saudí y los libros de texto wahabistas les sirve perfecto, ¿no? Hasta que han podido producir sus propios libros de texto. Habrán borrado lo de la lealtad a la casa de Saud, ese capítulo lo habrán borrado, pero todo lo demás les vale, ¿no? Por eso es lo que te decía de la complejidad del problema que nos estamos... No es solo terrorismo, no es solo un conflicto tradicional, no es solo propaganda. Hay quien decía que Al-Qaeda era un grupo terrorista que hacía propaganda. Hay quien dice que el Daesh es un grupo de propaganda que hace terrorismo. O sea, hay que darse cuenta de también esa batalla. Las guerras parece que vienen asociadas a medios de comunicación. La Segunda Guerra Mundial es la radio, la Guerra de Vietnam es la televisión tradicional, los Balcanes y la Guerra de Irak, la televisión en directo. Esto es redes sociales. Aquí las redes sociales son otro frente
del conflicto que no podemos olvidar. Y en eso son verdaderos expertos. Antes preguntaba, yo estaba leyendo ahora que Anonymous difunde el contenido de más de 500 tuiteros vinculados al Estado Islámico. ¿Esa contraguerra sirve para algo? Porque yo confío en Anonymous en este caso. Mira, ayer estábamos hablando con un experto del Departamento de Estado en esta vertiente del conflicto, y lo que decía es que todo el problema es que ellos son capaces de producir masivos volúmenes de contenido. Ajá. Y esto en Internet son capaces de saturar la red. Y decía, nosotros, Estados Unidos, nuestros aliados, Occidente, los países árabes moderados, nos ponemos todos juntos y no somos capaces de producir contenido comparable con lo que al que ellos hacen. Ellos hacen open source, o sea, tienen un centro neurálgico, un ministerio de propaganda, en cada una de las provincias también tienen sus... y hacen eso, distribución abierta, permiten que cualquiera venga, lo buscan, multiplique, reproduzca, disemine ese mensaje, lo personalice, ponga algo al principio y algo al final. ¿No? ¿Veis? Eso es abrazar el caos de Internet y aprovecharlo a tu favor. Claro. Y este es el otro lado, ¿no? Claro que no les salen bien las cosas, siempre. A veces utilizan hashtag y a veces hay gente que es capaz de utilizar esos hashtags para poner vídeos pornográficos cuando quieres buscar un contenido de estos o cosas ridículas, o es posible que eso también sea parte del campo de batalla. Bueno, estaba viendo imagen en directo lo que está sucediendo en esa zona, está justo detrás del invitado lo que estaba yo viendo la imagen, y realmente se ve mucho movimiento ya después de toda la mañana en la que, miren, después de ese barrio paralizado durante toda la noche, madrugada. Recuerden que ese asalto de esa policía empezaba prácticamente a las 4:20 de la madrugada. Ahora están viendo señal en directo de ese barrio Saint-Denis, como les decíamos, al norte de París, muy cerquita, prácticamente 1,5 km del estadio de fútbol. Ya saben que el ministro del Interior ha visitado a mediodía precisamente esa zona, donde ha confirmado que hay 7 personas detenidas, 2 fallecidos, 2 terroristas, uno de ellos la mujer que ha hecho estallar un chaleco, un cinturón explosivo, y otro, un hombre que habría sido abatido en el intercambio de disparos. Bernard Cazeneuve ha agradecido a los 11 agentes que han participado en la operación el difícil trabajo hecho, y los vecinos de Saint-Denis la sangre fría que han tenido esta noche. También quiero hablar de la sangre fría de los habitantes de Saint-Denis. Quiero decirles que a lo largo de esta operación han respetado las consignas que se les ha dado por parte de los agentes de la policía y han contribuido al éxito de esta operación. Y este es el momento en el que la policía francesa iniciaba la operación antiterrorista, 4:20 de la madrugada. La mayoría de los vídeos que hemos ido localizando esta madrugada eran precisamente de vecinos de Saint-Denis, a las afueras de París. Imágenes de fuertes tiroteos que han captado, como les decíamos, videoaficionados, vecinos de la calle Corbillon número 8, donde los presuntos terroristas se habían atrincherado. Así hasta hace prácticamente una hora, cuando conocíamos que finalmente ya esa operación había finalizado. Esta tarde tendremos más datos, porque hay previstas diferentes ruedas de prensa de los responsables del gobierno francés. Televisión Española ha hablado en el barrio de Molenbeek con un conocido de los terroristas. Nos ha dicho que nunca sospechó nada y que hacían una vida pues aparentemente normal. Eran vecinos de esta tienda en la que trabajo, nunca vimos nada. Francamente, Abdelhamid trabajaba en su tienda y nunca vimos ni sentimos nada. Y Salah lo mismo, no habrá nadie en el barrio que diga lo contrario.
La operación antiterrorista en Saint-Denis, a las afueras de París, ha concluido tras 7 horas, más de 7 horas, con 2 muertos, 7 detenidos, 5 policías que están heridos leves, según el balance que conocíamos de la propia Fiscalía francesa. La operación tenía como objetivo, según han estado explicando, localizar al supuesto cerebro de los atentados del viernes, Abdelhamid Abaoud, y no se confirma todavía que esté entre esos arrestados. Víctor García Guerrero, buenas tardes. Hola, buenas tardes, María. Sí, no hay confirmación de ningún nombre, en realidad, de los detenidos o de los muertos en esta operación. Sin embargo, el canal de noticias francés BFM TV está divulgando el nombre de la que sería la presunta terrorista que se hizo explotar durante la operación. Se llamaría Hasna Aboud y sería prima de, precisamente, el considerado como el cerebro de las operaciones, de los atentados de la semana pasada, de Abdelhamid Abaoud. Sería belga también como él y sería la mujer que se inmoló en esta operación de la policía francesa. Por lo demás, los datos son los que habéis estado dando hasta ahora mismo: 2 muertos, entre ellos esta mujer, y un terrorista, o un supuesto terrorista, y varios heridos, 4 policías heridos leves y un vecino. Hasta el momento había confusión sobre esa situación de uno de los vecinos de Saint-Denis afectados aparentemente por la explosión de una granada. Entre los detenidos habría, entre ellos, el dueño del domicilio, que según ha informado precisamente este mismo canal de noticias al que me he referido, había cedido el piso en donde se encontraban estas personas, se lo habría cedido a petición de un amigo que le decía: tengo 2 amigos de Bélgica que necesitan un lugar para beber agua y para rezar. El resto de detenidos, pues hay varios considerados vinculados a la célula yihadista, pero como digo, insisto, no se conoce su identidad. La policía, unos 110 agentes entre las unidades de élite del RAID y Policía Nacional, han efectuado el asalto a partir de las 4:20 de la mañana. Se ha prolongado durante alrededor de 7 horas. Hace pues poco más de una hora, como decías, el cerco se ha ido levantando. Ahora ya hay una situación de tranquilidad en Saint-Denis, de donde nos hemos movido. Como podéis ver perfectamente a mis espaldas, la Torre Eiffel no está en Saint-Denis, y ahora mismo la vida va recuperando su normalidad. Y vamos teniendo una situación de, como digo, de normalidad, ¿no? Estamos viendo cómo la ciudad recupera el pulso, aunque desde luego sigue teniendo un aspecto de ciudad tomada por la policía. No en vano sigue en vigor el estado de emergencia, que el Consejo de Ministros, hemos sabido hace unos instantes, ha prolongado con las condiciones conocidas, que dan derecho a las autoridades y a las fuerzas de seguridad a efectuar registros sin autorización judicial. Desde el punto de vista de las autoridades, más información, y de lo que tiene que ver además con los atentados. Han sido identificadas ya las 129 víctimas mortales de los atentados, aunque hay 2 a las que todavía falta por identificar plenamente, en el sentido de conseguir todos sus apellidos. Por lo demás, la policía, gracias a este estado de emergencia, dicen las autoridades, ha llegar al piso de esta mañana, y la investigación sigue abierta por si pudiesen producirse nuevas detenciones. Gracias, Víctor. El portaaviones Charles de Gaulle ha zarpado para participar en las operaciones contra el autodenominado Estado Islámico. Francia y Rusia mantienen posturas distantes precisamente sobre Bashar al-Assad, pero Luis Pérez se unen en la lucha contra los yihadistas a raíz de estos atentados de París. Sí, efectivamente, Francia y Rusia llevan ya al menos 3 días coordinando los ataques aéreos sobre territorio sirio, sobre las posiciones del Estado Islámico, principalmente en la ciudad de Raqqa, donde, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, en estos últimos días de ofensiva han matado a 33 terroristas del Estado Islámico, y según también este grupo están provocando la huida, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, están provocando los bombardeos la huida de decenas de hombres del Estado Islámico que están intentando salir de la ciudad de Raqqa rumbo a la ciudad de Mosul, en Irak, que es el principal fortín, el principal feudo del Estado Islámico en ese país. A la espera está la flota rusa en el Mediterráneo de que llegue ese portaaviones francés, el Charles de Gaulle, que es la joya de la corona, digamos, de la Armada francesa. El presidente Putin dio ayer la orden a la flota rusa en el Mediterráneo, que está atracada en la base naval siria, del sur de Siria, de Tartus, de recibir a ese barco, a ese portaaviones francés, y compartir toda
la información posible para coordinar los ataques contra el Estado Islámico. Como decíais, Francia y Rusia tienen opiniones muy divergentes sobre el papel que debe jugar Bashar al-Assad, pero lo cierto es que ahora se están uniendo en lo que a corto plazo les interesa, que no es otra cosa que derrotar al Estado Islámico. Todo esto, claro, después de lo que ha ocurrido en París y después también de que Rusia constatara que el avión de la compañía Metrojet, que cayó hace un par de semanas sobre la península del Sinaí, pues fue abatido o cayó por causa de un atentado terrorista. Según Moscú, un personal del aeropuerto de Sharm el Sheikh, y esto lo dice el periódico Kommersant, fue quien introdujo ese artefacto explosivo en el interior del avión y lo colocó debajo de un asiento, en la cabina, no en la bodega, en la parte de atrás del avión, y según fuentes de la investigación le han comentado, como digo, al periódico Kommersant, esa bomba estaba también pegada a la ventana. Por lo demás, aquí en Moscú ha habido interesantes declaraciones políticas a lo largo de esta mañana. Por ejemplo, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha dicho hoy que los ataques aéreos contra el Estado Islámico en Siria podrían no ser suficientes y que probablemente haga falta una ofensiva terrestre muy seria, dirigida, eso sí, por el ejército sirio. Y el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, ha advertido a Occidente de que a partir de ahora tiene que dejar de reclamar ya la salida del poder de Bashar al-Assad si verdaderamente quiere que se luche con eficacia contra el Estado Islámico. Gracias, Luis. Y sobre la propia intervención en Siria, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel García Margallo, ha dicho hoy aquí en Televisión Española en los desayunos que no debe haber planes paralelos, sino un solo plan de coordinación. Y ha insistido en que hay que ver qué es lo que se necesita y lo que se nos pide. Un plan conjunto, nada de planes paralelos y cada uno el suyo. Vamos a ver qué es lo que se nos pide, qué es lo que se necesita y dónde podemos ser nosotros más útiles en este esfuerzo conjunto. Pero el esfuerzo lo vamos a hacer. Somos miembros de la coalición internacional, sobre eso no hay ninguna duda. Aunque yo creo que las diputaciones permanentes de Congreso y Senado estarían legitimadas para tomar una decisión, lo más prudente es esperar que haya unas nuevas cámaras y un nuevo gobierno para tomar una decisión tan grave como implicarnos en una intervención militar en Siria. El rey Felipe VI ha dicho que Francia ha reaccionado de forma ejemplar al terrible ataque terrorista del viernes pasado en París, al lanzar un mensaje de unión nacional en torno a valores que todos compartimos. El rey ha añadido que España quiere participar de ese mensaje, lo mismo que toda Europa. El rey ha hecho estas declaraciones ante el presidente de la República Federal Alemana, Joachim Gauck, durante la clausura del 8º Foro Hispano-Alemán. Es el primer discurso de Felipe VI tras los atentados de París. Y en Alemania, en Hannover, no se ha encontrado ningún artefacto explosivo. El riesgo de atentado hizo que ayer por la noche se suspendiera ese partido amistoso que iban a disputar las selecciones de Alemania y Holanda y al que iba a asistir precisamente la canciller alemana Angela Merkel. Miguel Ángel, hoy Merkel ha mantenido una reunión especial para analizar precisamente esa situación de alerta. Bueno, en principio la reunión de todos los miércoles es la reunión de Merkel, del gabinete de Merkel, de su Consejo de Ministros, aparte de la reunión que puede haber tenido con los miembros de su Consejo de Seguridad, que son los ministros de Defensa, de Interior y los responsables de servicios secretos, etcétera. Aquí lo que se observa tras horas de tensión, y ya van 19 horas, casi 20, desde que ayer se canceló ese partido entre Holanda y Alemania por la amenaza de bomba, sigue sin encontrarse, como decías, explosivo, tampoco se ha detenido a nadie, pero nadie quiere hablar de que esto fuera una decisión precipitada, de paranoia o algo parecido. Aquí lo que se puede comprobar, y se podía ver hoy en la cara de Angela Merkel, es quizá una sensación de alivio, de un éxito, ha dicho un responsable político, por el hecho de que no haya pasado nada. Pero el jefe de los servicios secretos ha confirmado esta mañana que el peligro advertido por servicios secretos de otros países es real. Angela Merkel ha dicho que probablemente los servicios de seguridad alemanes se enfrentaron anoche a la decisión más difícil en este tipo de situaciones, pero que fue la decisión correcta.
Anoche me sentí igual de triste que millones de aficionados por la suspensión del partido amistoso, pero los servicios de seguridad me dijeron que había que tomar una decisión basada en la responsabilidad. Fue una decisión difícil, tal vez la más difícil, cuando hay que elegir entre libertad y seguridad, pero fue acertada porque en caso de duda es prioritaria la seguridad pública. En Bruselas continúa la alerta para tratar de encontrar a los autores de los atentados en París y más pistas sobre esos ataques. Según los investigadores, las armas utilizadas salieron de Bélgica. Lo que podemos contar desde aquí a esta hora es que, según algunos medios, la policía belga está buscando al fabricante de los cinturones explosivos que fueron utilizados por los atacantes en los atentados del pasado viernes por la noche en París. Se trataría, según esos medios, de un hombre identificado como Mohamed K., nacido en las Antillas y que vivía en Roubaix, en el norte de Francia. La policía lo considera extremadamente peligroso precisamente por sus conocimientos de explosivos. Francia sospecha que este hombre estuvo en contacto durante los atentados e incluso después con Salah Abdeslam, el considerado octavo terrorista, en busca y captura internacional. Bélgica continúa hoy en estado de alerta máxima a causa no solo del fabricante de los explosivos, sino también precisamente de Abdeslam, al que se sitúa aquí después de los atentados de París y que, según la policía, es también un individuo muy peligroso y podría cometer un atentado suicida. Las autoridades francesas han identificado ya a todos los fallecidos en los atentados de París. Son 129 víctimas mortales en los 6 escenarios. Entre ellas hay 3 españoles. El Elíseo ha confirmado que ya ha entregado los cadáveres a un centenar de familias y que espera terminar el resto de las autopsias a final de esta semana. El número de víctimas mortales podría aumentar porque más de 50 heridos continúan todavía en estado grave. Los mercados siguen muy pendientes de todo lo que está ocurriendo en París. Amparo García, desde la Bolsa, nos contabas antes que se nota en el sector turístico, pero también en el precio del petróleo. Sí, quizás el efecto más inmediato sea en el precio del oro negro. La tensión geopolítica con esos bombardeos en Siria y en los países cercanos productores de petróleo hacen que los inversores teman que se frene la producción de petróleo y, por tanto, menos oferta en el mercado, sube el precio del crudo. El Brent de referencia en Europa, que estos días iba a la baja, está subiendo un 1,5% y se vende por encima de los $44 el barril. En la renta variable lo que estamos viendo son caídas de en torno al punto porcentual para todas las plazas europeas, unas plazas europeas que tienen miedo pero no pánico, porque las caídas son mucho menores a las que se han visto tras otros atentados. Lo que sube en bolsa, todo lo relacionado con defensa, con armamento, empresas como Thales y Baes están anotando más de un punto porcentual. Lo que cae, el sector turístico, que tiene miedo a las pérdidas económicas que se deriven tras los atentados. Hoteleras y aerolíneas se llevan hoy la peor parte en los mercados. Gracias, Amparo. Vamos a ver señal en directo de ese trocito de calle que estábamos viendo desde primera hora de la madrugada en el barrio de Saint-Denis, en París, como decíamos, un barrio al norte de la ciudad, que está pues prácticamente a 1,5 kilómetros de ese estadio donde el otro día explotó y hubo parte del escenario de esos atentados del viernes sucedió allí. Como ven, mucha gente después de pasarse toda la noche, madrugada, como decíamos, un barrio sitiado en el que prácticamente no había gente en la calle por recomendación de las autoridades, del propio alcalde, que desde primera hora había pedido que no saliera. A las 4:20 de la mañana, hace ya 10 horas que empezaba ese asalto de las fuerzas, en este caso de seguridad, de la policía, a los que se ha sumado después el ejército en busca, ya saben, el objetivo era el cerebro de los atentados, Abdelhamid Aboud, pero que parece ser que, bueno, de momento, por la información que hemos ido teniendo a lo largo de toda la mañana, no se han dado datos concretos, así que no sabemos si está o no está entre los detenidos, así que eso lo conoceremos seguramente esta tarde en esa rueda de prensa que las autoridades francesas van a ofrecer, de momento retomando ese pulso, esa normalidad, ese cierto sentir de la ciudadanía, en este caso en ese barrio de Saint-Denis. Los datos que teníamos, al final, ese asalto en Saint-Denis terminaba con 2 muertos, 7 detenidos, como les decíamos. Una mujer fallecía después de estallar un cinturón de explosivos y el hombre muerto, al parecer, por una explosión de una granada. Hemos tenido toda la mañana la posibilidad de hablar, en este caso, con testigos que hablaban de las explosiones, de lo difícil, del miedo realmente que estaban
pasando durante toda la mañana. Durante uno de los directos llamaba la atención, era cuando estábamos escuchando a nuestro compañero desde Bruselas, a José Ramón Patterson, hablaba de esa posibilidad, de que ya se sabía prácticamente que es posible que las armas utilizadas en los atentados de París hubieran llegado de Bélgica. Eso era un elemento importante y precisamente de armas estábamos hablando contigo. Sí, Pedro. Es importante porque lo que hemos visto es la utilización de dos herramientas de terror. Sí. El Kalashnikov es un fusil de asalto. No quiero decir que sea un problema inevitable, pero hay más de 100 millones de copias de estos fusiles de asalto por todo el mundo. Entre los originales fabricados por la Unión Soviética, con el diseño de Mikhail Kalashnikov, las copias, el Top Manta ha llegado a los Kalashnikov. Hay un mercado de Kalashnikovs que desborda la demanda. Y es muy difícil controlarlo. Si hay algún país que no presta especial atención al control de armas, es una grieta. Y junto a este problema de tráfico de armas, yo diría que lo más problemático de todo es la utilización de explosivos. Se nos ha dicho que es el mismo explosivo que utilizaron los terroristas en los ataques contra Londres. Un explosivo cocinado en casa, con ingredientes al alcance de casi todo el mundo y instrucciones que circulan por Internet libremente. El problema de estos explosivos cocinados en casa es que son muy inestables. Sí. Y para utilizarlos de esta forma, como han dicho, lo que están demostrando es que han tenido entrenamiento suficiente para poder armarlos, ¿no? Digamos, para poder cocinarlos y utilizarlos de esta forma. Y por eso vemos estos desalojos de fútbol y tanto, porque es el mensaje especialmente problemático de esta proyección, de esta ofensiva terrorista, es la utilización de estos explosivos. Que son fáciles de hacer pero difíciles de manejar, y la demostración de que son capaces de manejar, no solo de hacerlos sino de manejarlos, es lo que resulta especialmente inquietante. De todas formas, los traficantes de armas es otra pieza complicada de cómo encajarla en el puzzle, ¿no? Porque se sabe poco, no lo sé, se sabe poco acerca de quiénes trafican con armas, y incluso de algunos estados que se dedican al tráfico de armamento, ¿no? Javier te contará que él se compró casi un Kalashnikov en los Balcanes. Es que lo que sobra es esto. Al desmoronarse el régimen de Gaddafi en Libia, todos los arsenales, en toda la fábrica de fronteras de los Balcanes, todos esos arsenales, parece que todas las abuelas en los Balcanes debajo de la almohada tienen un Kalashnikov. No es una broma, es que es un arma convencional de destrucción masiva. Es así, además cuando cae el muro de Berlín y cuando todos los estados bajo la bota soviética se van liberalizando, el sistema de defensa que tenía instalado Tito en la antigua Yugoslavia era el sistema de defensa de círculos concéntricos, ¿no? Desde lo que era el ejército federal, luego el ejército local y luego cada fábrica, cada escuela, cada hospital tenía su propio armamento y en las casas había armamento, con lo cual es muy conocido que Bruselas tiene un mercado negro de armamento que con los contactos adecuados lo puedes acceder sin ningún problema, con lo cual eso no sorprende que un Kalashnikov, que puedes comprarlo por entre 3 y 5.000 euros, depende de la antigüedad del arma. El precio refleja también la inestabilidad de las tensiones, o sea, claro. Y luego la fabricación de explosivos, afortunadamente son explosivos caseros, porque ellos lo que pretendían en el estadio Saint-Denis, si hubieran entrado, era causar pánico y que la avalancha ocasionara la mayor parte de las víctimas. Hemos tenido a primera hora del programa la posibilidad de charlar con el ministro Margallo y hablando, nos explicaba que entre las conversaciones que el propio García Margallo había tenido estos días en Bruselas, precisamente con sus homólogos europeos, era precisamente que la minuciosidad con la que estaba montado todo el plan, y que nos explicaba que, según esas informaciones que le habían dado al propio ministro, la idea no era entrar ni al estadio, ni tampoco el otro terrorista que se hizo explotar en medio de una avenida, ¿no? Es decir, el del estadio, explicaba García Margallo, que era despistar un poquito,
el otro terrorista que explotó el cinturón era para cerrar el paso para que el resto de terroristas pudieran hacer lo que hicieron precisamente en toda la zona de ocio de los bares, los restaurantes y dentro de la sala Bataclan. Sí, ellos tenían muy planificado el atentado y además el problema de estos atentados es que el armamento no es difícil de conseguir y luego lo que tú tienes que conseguir es tener jóvenes que quieran suicidarse y que tengan la determinación de segar vidas indiscriminadamente y además jóvenes matando a otros jóvenes. Sí, que es eso quería hacerlo porque además ha sido parte destacada de lo que ha sido el discurso que escuchábamos hace un rato del presidente François Hollande, que hablaba de esos jóvenes islamistas radicalizados que también, cuyo objetivo habían sido precisamente los jóvenes, la juventud francesa. Sí, lo que antes hablábamos de cómo se contactan, cómo se puede convencer más a una mujer, porque sabe que el destino de una mujer entre los islamistas, los yihadistas, es funesto, pero también a jóvenes que están en buena situación económica, que tienen estudios, que es gente formada, que es un misterio. Yo decía que una de las mayores eficacias de los yihadistas es la propaganda, que lo hacen bien, o sea, lo hacen bien porque logran atraer por diversos métodos, no solo por las redes sociales, sino pues haciendo una épica que a determinadas mentes como las de los que reclutan les atraen, ¿no? Por eso es muy importante el trabajo que hacemos los medios de comunicación occidentales, porque luego cuando tú ves los vídeos que utilizan los del Daesh para reclutar y captar jóvenes... Son películas. No, pero utilizan, por ejemplo, las imágenes de la televisión francesa cuando el terrorista remata en el suelo al policía, además de origen musulmán. Entonces ellos utilizan esas imágenes para decirle a los jóvenes: vas a ser un héroe, eres capaz de matar, de ganarles, y además vas a estar en todas las televisiones de todo el mundo. Con lo cual ese tipo de propaganda ellos la utilizan de una manera terriblemente eficaz, y por eso yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad añadida a la hora de hacer nuestro trabajo. Yo no quiero armar más bronca de la necesaria, pero creo que los medios de comunicación españoles, algunos medios, han hecho un papel cuestionable. Creo que vosotros habéis dado un ejemplo de lo que debe ser una televisión pública, de contextualizar, de informar, y veo que ha habido mucha dejación de responsabilidad en términos periodísticos en estos días. A mí me ha llamado mucho la atención, yo no estaba en España en el 11M, pero me llama la atención la información sin contrastar, sin contextualizar, la apuesta por el espectáculo, incluso la dejación incluso de la obligación de informar, de ofrecer un mínimo servicio público, aunque sean medios privados. Yo creo que ahí, ya sé que los periodistas siempre se nos acusa de falta de autocrítica, pero creo que es casos como estos que el dossier es un poco grande o notable o significativo como para obviarlo. Bueno, son las 2:37 del mediodía y hemos localizado a un compañero, es Boussiane Ahmed Hocha, es el director del programa de televisión española Islamoy. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, María. Y gracias. Saludos a mis compañeros por allí en el estudio. Estos días hemos estado explicando que los presuntos terroristas tenían un bar y que las autoridades se lo cerraron por el asunto del tráfico de drogas. Por tu experiencia, Boussiane, estos individuos no son precisamente unos musulmanes muy religiosos. ¿Cuál es el perfil de estos yihadistas? Mire, recopilando datos sobre el perfil de los terroristas implicados en los atentados en Europa, ¿no?, en estos últimos meses, y aquellos que han sido también detenidos antes de atentar, notamos un cambio radical en los perfiles. Los candidatos del yihadismo proceden mayormente de familias, digamos, de clase media. Estamos hablando de casi 70%, por solo 15% procedentes de familias desfavorecidas y otros más o menos 15% de clase superior. Y creo otro dato muy significativo, el grupo de edad, son más de 60% de yihadistas o candidatos a la yihad que se sitúa entre 15 y 21 años.
Sí, y otro, no sé, un cambio también, el método de reclutamiento ahora es lo que llamamos la radicalización en el cuarto, es decir, la habitación por Internet. No se reclutan más a través de las mezquitas o grupos de amistades en el barrio, etcétera. El mentor está en Siria e inicia al yihadismo a los candidatos a través de Internet. Hablamos también aquí de una oferta individualizada según el perfil de cada candidato. La iniciación, digamos, empieza por el acercamiento, por un espacio virtual religioso elaborado por los hackers yihadistas de Siria o Irak. En los desayunos, Busean, contábamos ayer mismo que los miembros de Estado Islámico son unos 30.000 frente a los 1.500 millones de musulmanes que hay en todo el mundo. ¿Con cuánto apoyo cuentan realmente los yihadistas en el mundo? ¿Son una corriente residual o no se puede hablar de eso? Es que la verdad no hay cifras que se pueden... Yo no tengo datos, digamos, fiables, pero... sabemos ahora cómo se puede, digamos, hay cerebros de Daesh que están elaborando un plan que está basado sobre mitos, ¿no? Y esto puede funcionar sobre miles y miles de jóvenes musulmanes a través del mundo y sobre todo en Europa. Y estos mitos funcionan porque es el mito del combatiente heroico, valiente. Esto funciona en el imaginario de los chavales. La causa humanitaria, que toca más a las chicas que viajan a Siria. El mito del mozo en busca de un líder, un mentor. El mito del combatiente, ¿no? Estos chavales que buscan enfrentamiento, chicos sin límites, con deseo de alcanzar una potencia de fuego, como lo hacen justamente en el juego de video Call of Duty, por ejemplo, o jóvenes sensibles practicando un juego de violencia como Assassin's Creed, que está también muy querido por los chavales en los juegos de video. Y todo esto favoriza la salida para actuar, combatir, responder psicológicamente a esta necesidad de violencia. Estos días hemos estado comentando aquí en Televisión Española que algunas monarquías del Golfo Pérsico aportan financiación a los yihadistas del Daesh, ese llamado autoproclamado Estado Islámico. ¿Se sabe qué monarquías son o qué países y qué individuos? Pues nada, mira, creo que los países más metidos en este conflicto son sin duda Arabia Saudí y Qatar, porque se disputan algunas influencias estratégicas en la zona y no se financia de manera directa, pero a través de organizaciones, a través también de hombres de negocio que quieren imponer un poco su estrategia comercial, los de contrabanda también, de venta de armas, etcétera. Entonces sí que están vinculados. ¿Y por qué no se hace nada contra ellos, Busean? Eso es muy complicado porque creo que es la zona más explosiva ahora por el momento en el mundo, y hay muchos intereses, incluso intereses de Estados Unidos, de China, de Irán, de Rusia y un poco de Europa, porque Europa es un poco en la cola por ahí. Entonces, estrategias sobre todo hablando del petróleo, ¿no? Y cada uno está buscando salidas para este petróleo y dibujar un nuevo esquema, digamos ahí, un nuevo esquema político, y también el tema de la protección de Israel. Entonces es muy complicado, pero ahí no se puede hablar de choque de civilización, estamos hablando de política, es muy claro. Lo han dicho los líderes mundiales en esa reunión del G20, que una de las claves para tener éxito en esa lucha contra el terrorismo yihadista pasaría en este caso por estrangular esas fuentes de financiación, la venta del petróleo, pero eso va a ser complicado, como me decías. ¿A quién le venden petróleo estos individuos?
Se dice que se vende en el mercado negro. Yo leyendo algunos estudios y también por algunas fuentes se dice que el mercado negro se gestiona a partir de una ciudad belga de Anvers, y desde ahí tenemos barcos ya que están en los alrededores de las islas de Azores, creo que se llaman así. Entonces, y se venden por internet, se venden el dinero va en los paraísos fiscales, etcétera. Es una red muy complicada también. También quería Natibel hacerle alguna cuestión a nuestro compañero Basián. Precisamente lo que dicen, la diferencia esencial entre este grupo movimiento terrorista y los anteriores es la cantidad de disponibilidad económica que tienen. Es un grupo rico, están llenos de dinero, ¿no? Ese es el peor obstáculo para combatirlos. Sí, yo pienso que el problema no es un problema de dinero, pero de capacidad de movilización. Daesh tiene más capacidades de movilización que, por ejemplo, Al-Qaeda o los de Boko Haram o de los Shabab en Somalia, etcétera, porque tocan a un tema esencial, ese tema de la identidad. Y los chavales que están componiendo ahora los grupos terroristas, sobre todo en Europa, son todos europeos, nacieron, crecieron en Europa, no conocen sus países de origen, además son casi todos delincuentes, entonces no tienen ninguna relación con la religión. A veces no saben ni leer ni una alea o un versículo del Corán. Entonces el tema es verdad que el dinero ayuda a fomentar atentados, etcétera, pero la capacidad de movilización es tremenda. ¿Y la conexión del ISIS en este caso con toda la venta de antigüedades también formaría parte de ese saco, digamos? Sí, claro. Porque no todo lo que, es decir, los vídeos que hemos visto sí que se ve que están destruyendo arte, pero no se destruye todo, ¿verdad? No se destruye todo. Hay un mercado también de este patrimonio, ¿no?, humanitario, y el dinero sirve también a financiar el terrorismo. Los impuestos, el pago que están haciendo los refugiados que huyen, son bandas que son muy organizadas. Sí, Busián, tú eres, sí, hola, Javier. Tú eres argelino. ¿Hay algún riesgo de que el Daesh pueda llegar a países como Argelia o Marruecos o Túnez? Porque, por desgracia, en Libia ya tienen alguna zona de control. Sí, mira, está muy presente en Libia y controla casi el sur de Libia. En Argelia está presente. Hemos tenido ya un atentado, un secuestro de un francés, Gürtel, y ha sido asesinado por un grupo que se reclamaba de Daesh. Están presentes sobre todo en el sur, a las fronteras con Libia y también con Mali. Por otra parte, en Marruecos no se ve, pero yo estoy seguro que hay células durmientes en Marruecos y en Túnez, incluso en la banda, digamos, del Sahel, de los países africanos como Níger, Mali, Chad, etcétera. Busián, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en este especial de Televisión Española. Ha sido un placer tenerte por aquí. Gracias, María. Un beso muy grande. Hasta luego. Adiós, gracias. Interesante, y al final reforzando un poquito lo que estábamos diciendo, ¿no? La importancia de esas fuentes de financiación, no solo del petróleo, sino del tráfico de armas, de las propias antigüedades, es decir... Sí, pero cuanto más se sabe, más complejo resulta el asunto. Claro. Que da la impresión de que es difícil controlar las fuentes de financiación, que es difícil controlar la propaganda, que es difícil, todo es realmente está lleno de dificultades y la verdad es que desanima un poco. Depende de la voluntad política, Natibel. Hombre, por supuesto, si la Unión Europea consiguiera tener una unidad en política exterior, si Estados Unidos, si Putin
pues de apoyar al Assad de una manera no incondicional, sino en plan instrumental, pues todo sería mucho más fácil, ¿no? El problema es que hay tantos intereses cruzados que va a ser muy difícil que haya unidad y deseos unánimes para acabar con esto. Te lo decía porque el Daesh en sus comienzos y sobre todo luego en el desarrollo a partir del año 2010-2011 es un instrumento manejado por las monarquías del Golfo, que ellos se justifican diciendo que no es la propia Arabia Saudí o Qatar o Emiratos quienes dan el dinero, sino que son mecenas, sino que son donaciones privadas, pero en un momento determinado todo eso responde a la pugna entre suníes y chiíes por el control de la región. María, otra de las subtramas es el precio del petróleo, que ha quedado apuntado como está subiendo ante la incertidumbre. Hace un año el precio del petróleo eran $100 el barril, y ese precio ha caído a menos de la mitad, y eso forma parte de este conflicto. Hay dos circunstancias, dos factores importantes que explican esa caída. Uno es la transformación de Estados Unidos con todas las repercusiones que sostiene de país importador de petróleo a país que va a ser exportador o que está adquiriendo independencia energética. Más la decisión de Arabia Saudí de tirar a la baja los precios. Ellos son los que tienen capacidad de producción extra. Ellos tienen un grifo que pueden abrir y cerrar y no necesariamente necesitan vender todo al máximo precio posible, como puedan ser los rusos, los iraníes o los venezolanos. Y parte de este conflicto, otro de los ángulos, ha sido bajar a la baja, tirar a jugar con ese precio, del petróleo, especialmente dañino para sus enemigos principales, Irán, especialmente beneficioso para proteger su producto, porque el problema de esa independencia energética de Estados Unidos es a través de técnicas de fracking, que son caras, que tienen sentido cuando el precio del petróleo es alto. Pero si no, no sale cuenta, no salen las cuentas. Claro. Y Arabia Saudí está, digamos que, cumpliendo varios objetivos con una sola... Pero esa tecnología del fracking en Estados Unidos ya se ha desarrollado bastante y se ha abaratado. Y en el análisis que hacías, completarlo con Ucrania. La bajada del precio del petróleo obedece también a que Estados Unidos ha inundado el mercado en esa guerra fría con Rusia por la participación de Putin en Ucrania, en lo que ha sido y en lo que está siendo, además, las sanciones que tiene Occidente con Rusia. Eso también se está dilucidando en Siria, es un elemento más. No puede exportar petróleo legalmente, o sea, desde la crisis del petróleo ellos decidieron proteger su producción, que entonces satisfacía solamente la mitad de su consumo, prohibiendo las exportaciones de petróleo americano. Es un mercado especialmente controlado, pero estamos hablando del problema de siempre de pensar que las cosas fueron así una vez y son siempre así. Claro. El panorama está cambiando dramáticamente y parte de toda esta complejidad, de toda esta guerra mundial en miniatura, de todo esto, también uno de esos elementos es el precio del petróleo. ¿Para ti tiene churas realmente de una guerra mundial? No, yo no estoy diciendo, he dicho en miniatura. En María, miniatura, por favor. Sí, pero tiene esas hechuras, aunque sea en un traje pequeño. Tiene las hechuras de la enorme complejidad, de cómo un conflicto religioso del siglo XVII, de la muerte de Mahoma y un problema de sucesión y el cisma entre chiíes y sunníes, llega hasta nuestros días. Un problema geoestratégico de quién es el campeón en esa parte del mundo, si Irán, chií o Arabia Saudí, suní, van a ser las fuerzas dominantes en esa región, confluye. Este esfuerzo de Rusia por convertirse en un país hegemónico que recupere un poco... Estados Unidos tiene 800 bases militares en el mundo. Rusia tiene una en Siria. En Siria, Tartus. ¿Cómo decirte? Son tantos elementos, tantas implicaciones. El otro día veíamos el atentado en Líbano. El Estado Islámico está atentando contra Hezbollah porque Hezbollah, con apoyo de Irán, que son todos chiíes, apoyan al régimen de Damasco, que son alawitas, que son de una secta chií. Por eso cuando hablo de guerra mundial en miniatura,
hablo de una complejidad tal que Sarajevo parece un guateque comparado con esto, realmente. Sí, porque los intereses... Sarajevo en 1914. Los intereses son tan enrevesados y además, por ejemplo, la geoestrategia mundial cambia cuando Estados Unidos cambia su política exterior porque ya es independiente energéticamente, gracias al fracking. Y eso lo que posibilita es que haya el acuerdo que se ha firmado con Irán para controlar su programa nuclear. Ese acuerdo sería impensable hace 3 años porque Arabia Saudí siempre estaba poniendo el veto a que hubiera cualquier tipo de acuerdo con Irán, entre otras cosas porque nadie sabe qué es lo que pueden hacer, en este caso, el país de los ayatolás, si van a cumplir o no. Yo creo que sí, que van a cumplir porque la propia sociedad iraní también está presionando para tener un desarrollo y unas condiciones de vida mucho mejores, porque ahora que viene el frío, Irán es un gran productor de petróleo, pero no tiene el refino para poder tener el gasoil para calentar las casas o la gasolina para que se muevan los coches, con lo cual el mundo, tal y como lo conocíamos hace 5 años, está cambiando porque la geopolítica y la geoestrategia, sobre todo de Estados Unidos y sus intereses, ha cambiado también. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha recordado hoy que España estamos bajo amenaza real de atentados, al igual que otros países europeos. Lo hemos visto en directo a mediodía desde Sevilla durante la inauguración de la reunión del Grupo de Trabajo de la Interpol sobre contraterrorismo, con el debate abierto sobre ese equilibrio, búsqueda por lo menos entre libertad y seguridad. El ministro ha dicho también que a día de hoy ningún concepto se puede situar por encima del de la seguridad. No debemos caer en ese falso debate entre libertad y seguridad con carácter general, y ahora no hablo ya solo, como es evidente, del Passenger Name Record. No debemos caer en el simplismo y la demagogia, cosa que sé que está absolutamente ausente de este foro por razones obvias. Desde la convicción de que más seguridad es garantía de más libertad, y de que sin seguridad no se... Esa era parte del fragmento que escuchábamos esta mañana aquí en directo en Televisión Española. Natibel, son muchas las veces que hemos hablado de este debate. Sí, sin duda que el hecho de que haya más seguridad y se tomen medidas de refuerzo que producen incomodidad, ya lo hemos hablado muchas veces. El propio Hollande esta mañana reconocía esas restricciones de libertad. Él lo ha dicho en su discurso y reconocía que había restricciones. Sí, Hollande ha hecho un papel que realmente no pertenece a su ideología política, quiere decir que se ha pasado un poco al territorio de Sarkozy, que era lo que él proponía en otro tiempo y no se le aceptó, ¿no? Sarkozy quiso tomar este tipo de medidas y en ese momento no se aceptaron. Pero no creo que sea en detrimento de la libertad, no puede ser en detrimento de la libertad o de la democracia. A lo mejor la libertad suena de otra manera, pero este tipo de medidas no deben empañar la seguridad democrática, porque entonces sería una baza a favor de los terroristas, es decir, bueno, ya hemos conseguido que estén tan asustados que recorten derechos democráticos. No debe ser así. Quizá haya que hablar más de cierta comodidad, ¿no? O sea, hombre, por ejemplo, el hecho que es incómoda la seguridad. De tu capacidad de reunión, de tu capacidad de manifestación, quizá esos derechos puedan verse un tanto restringidos por cuestiones de seguridad, porque los terroristas pueden utilizar ese tipo de grandes aglomeraciones para hacer un atentado de gran repercusión con elevado número de víctimas, pero una de las cuestiones que hacen los terroristas es atacar a lo que es nuestra civilización, que es el movimiento de las personas. Por eso el tema de los aviones. Habrá que fastidiarse un poco a la hora de pasar el control de seguridad en los aeropuertos para poder seguir viajando. Eso, más allá de las quejas puntuales, nadie se queja. Exacto, en términos abstractos. Está asumido. No se pues trata iremos viendo. Natibel y Javier, muchísimas gracias por acompañarnos. También a Pedro por sus grandes conocimientos y lo mucho que hemos aprendido hoy. Muchas gracias a vosotros. Gracias de verdad, Pedro. Hasta la próxima. Son prácticamente las 3. Último repaso. El rey Felipe VI ha dicho que Francia ha reaccionado de forma ejemplar al terrible ataque terrorista del viernes en París, al lanzar un mensaje de unión nacional en torno a valores que todos compartimos. El rey ha añadido que España quiere participar de ese mensaje, lo mismo que toda Europa. El monarca ha hecho estas declaraciones ante el presidente de la República Federal Alemana durante la clausura del 8º Foro Hispano-Alemán. Es el primer discurso de Felipe VI después de los atentados de París. La República Francesa, el pueblo francés, ha reaccionado de forma ejemplar al terrible ataque terrorista del pasado viernes.
ha reaccionado con un mensaje de unión nacional en torno a valores que todos compartimos. España desea que ese mensaje de unión sea también el nuestro, sea también un mensaje europeo y un mensaje por los valores humanos universales. Se lo llevamos contando en televisión española desde las 6:30 cuando arrancaba el telediario matinal. La policía francesa y el ejército han llevado a cabo esa operación en el barrio de Saint-Denis, una operación 4:20 de la madrugada, donde los vecinos escucharán esos primeros disparos. Ha sido una mañana larga en la que hemos sabido que finalmente una mujer ha hecho estallar el chaleco explosivo, 5 policías han quedado heridos leves, otro policía abatido por los agentes de las fuerzas especiales. Han tenido que ir desalojando, otros 3 sospechosos detenidos fuera, además hay otros 4 arrestados. Una mañana muy intensa. La operación tenía como objetivo el supuesto cerebro de los atentados del viernes en París. Y nos vamos a despedir realmente con imagen en directo que tienen ahora mismo de ese barrio Saint-Denis, cuando el cerco policial ya se ha levantado y la gente vuelve a pasear. Hasta aquí este especial informativo, a las 3, hora del telediario.